Bueno, pues déjenme presentarles ahora a Monseñor Ciriaco Benavente, que es el presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones y obispo de Albacete. Bienvenido, Monseñor. Encantado de estar aquí. Estamos ante una jornada que hoy comienza porque acaba la Conferencia Episcopal de presentar la campaña Una Iglesia sin Fronteras, Madre de Todos. Una iglesia madre que acoge. Sí, sí. Cuéntenos qué es lo que hace la iglesia, cómo acoge a los inmigrantes. Bueno, yo suelo decir que podíamos hacer más, pero yo creo que la Iglesia realmente pues está haciendo cosas muy importantes y muy interesantes, desde la tarea que realiza Cáritas, que siempre es nuestro buque insignia, pero lo que se realiza después en las diócesis, en las congregaciones. Yo personalmente, yo que siempre me he movido pues en este campo de las migraciones, pero desde que soy presidente, que he podido visitar y llegar a conocer pues muchas realidades, uno se queda asombrado. El servicio de los jesuitas, esta congregación que está allí pues en el barrio pobre, pero que tiene además un piso para inmigrantes. En aquella otra parroquia que hay, se reúnen los inmigrantes donde están aprendiendo. La otra que tiene montado un servicio jurídico. Yo creo que son muchas realidades las que se están haciendo, Sabemos que no podemos hacerlo todo, ni mucho menos, pero yo creo que hacemos una buena aportación, interesante aportación a esta realidad para acoger a esos hermanos a los que necesitamos y nos necesita. Esa realidad en la que ustedes esta mañana presentaban un vídeo que estamos viendo el que se presentan también algunos testimonios. Me gustaría escuchar algunos de las personas a las que desde la Iglesia se les ayuda. Ahora digo que sí, creo que ellos existen. Después de tanto sufrimiento, después de poder llegar aquí, no sabe nada cómo he hecho para llegar aquí, ¿no? Es un milagro para mí, porque me preguntó el Padre, ¿por qué quiero conocer a Dios? Así que porque yo creo que ha hecho cosas buenas en mi vida. Después de ver tanto historia de mi vida, y quiero conocerle para darle gracias por lo que he hecho en mi vida, ¿no? Me empiezo a integrar, tengo la oportunidad de conseguir un trabajo dentro de mi carrera en estadística y sociología. Luego, a través de los ejercicios de San Ignacio, me vinculo en la parroquia y soy voluntaria del Centro de Acogida de Inmigrantes Santo Padre Rubio. No son uno ni dos los testimonios, es un vídeo muy bonito. ¿A cuánta gente llega la labor de la Iglesia como lo que acabamos de ver? Contabilizar el número yo no sabría decir cuántos son, pero ciertamente que son muchos miles de personas las que están acogidas por nuestra Iglesia, siguiendo, diríamos, el lema de la campaña de Una Iglesia sin Fronteras, Madre de Todos, que en definitiva es seguir pues al Señor Jesús, que siempre tuvo pues una especial predilección y cercanía con los más vulnerables, los más necesitados, que incluso además quiso que escucháramos, diríamos, el eco de su propia voz en el grito de tantas personas que sufren, fui forastero y me hospedasteis. Y desde luego ahora en la que vemos un día sí y otro también noticias de pateras, de gente que llega desesperada, con métodos cada vez más tremendos, ¿no? Les sueltan ahora, hemos visto en Italia un barco a la deriva, donde no les importa la suerte, son mafias las que mueven a estas personas. Hay mafias. Son cientos de 150.000 los que han recogido pues, en Italia, estas organizaciones que se dedican. Nuestra policía también, las fuerzas de seguridad españolas también han acogido y han salvado a muchas personas, que también es importante, aunque a veces veamos manifestaciones quizás de violencia que no nos agradan, pero ciertamente pues han hecho una labor muy importante. Importantísima. Cuando una persona llega a un país como el nuestro, a España, y ¿cómo llega al canal de la Iglesia? ¿Cómo le ayudan? ¿Cómo se dirige a ustedes? ¿O ustedes salen al encuentro desde las parroquias, desde los centros asistenciales? ¿Cómo es ese proceso? Esta mañana ha estado con nosotros haciendo la presentación de la campaña el delegado de la diócesis de Cádiz. Pues ellos tienen montado un servicio de voluntariado que están siempre ahí al pie de obra para acoger a las personas que llegan. Y luego después en nuestras parroquias estamos, desde las parroquias y también desde las organizaciones sociales vinculadas a la Iglesia, nuestras Cáritas. Nosotros acogemos a todos y además sin preguntarle nunca por el carnet de identidad ni tampoco la identidad religiosa. Basta que sea una persona que con su dignidad
para que sea acogida y sea acogida con todo cariño. A los que son creyentes nos alegra porque deseamos que en la Iglesia encuentren su propia casa, su propio ámbito de libertad y se encuentren entre hermanos. Y nos alegra mucho porque está habiendo cada vez más inmigrantes que están siendo fuerzas vivas en nuestras parroquias y en nuestras comunidades. También en las vocaciones, que andamos escasos aquí en España, ya tenemos un número importante pues, de inmigrantes. Fíjese, monseñor, la noticia que dábamos en este medio de comunicación, pero también en muchos medios de comunicación. Un inmigrante que era un médico, no recuerdo si era en Sevilla, pero en qué zona de Sevilla, sí. que le había encontrado un maletín donde había 8.000 euros. Sí. Y el hombre resulta que lo había devuelto, lo había dado a la policía. Y cuando aquí le entrevistamos nos dijo, es que yo colaboro con la parroquia del sitio donde él estaba en Sevilla y le querían muchísimo en la parroquia. Eso que está usted diciendo, este hombre que está aquí, lo que está haciendo es una gran labor en la parroquia en la que, él está. Además queremos y les pedimos a los inmigrantes, yo en una carta que todos los años suelo escribir con motivo de esta fecha, pues a los inmigrantes, ¿no? Les pedía, los que ya estáis situados, que ya tenéis aquí una cierta seguridad, que habéis encontrado, ya tenéis vuestra propia casa, preocupaos también de los hermanos que están llegando, porque todavía es verdad que se está haciendo mucho, pero todavía quedan muchas personas que están a veces en asentamientos, en las afueras de nuestras ciudades, en situaciones inhumanas. No digamos los que están hacinados en pisos, en viviendas. Hay muchas situaciones todavía inhumanas en el mundo de la inmigración. Sin duda, Isabel. Fíjate que, Isabel y Maripau. Que se habla mucho de la globalización, de las organizaciones internacionales. Aquí la única organización realmente internacional y realmente universal de ayuda al inmigrante es la Iglesia Católica, porque la Unión Europea se lava las manos, aquí cada país se las arregla como puede, pero la Iglesia está funcionando universalmente en ayuda de esas personas. Yo quería preguntarle, monseñor, ¿cómo pueden ayudar, al margen de las donaciones a Cáritas y del voluntariado de Cáritas, que eso es evidente y lleva ocurriendo mucho tiempo, y además quiero aprovechar para agradecer a los miles de voluntarios de Cáritas la tarea que hacen, que es realmente encomiable, y sin ella yo creo que nada de todo esto sería posible? ¿Cómo pueden colaborar los ciudadanos de a pie en esta tarea que ustedes... Bueno, está Cáritas, pero no olviden porque que hay muchas congregaciones religiosas detrás de las cuales también hay obras de servicio y de compromiso con los inmigrantes muy importantes. Yo creo que acoger, pues hay una tarea muy importante. Primero es una tarea de acogida y tener de brazos abiertos. Interesarse por los inmigrantes, preguntarle de dónde vienes, qué familia has dejado allí, por qué has venido, qué circunstancias te han impulsado a ponerte y asumir ese riesgo impresionante en que a veces tantos dejan la vida. El Papa pedía hace poco tiempo de que el Mediterráneo no se convirtiera en un inmenso cementerio, no es que por desgracia, pues en fin, se está convirtiendo, ¿no? También hay una labor que hacer hacia el interior de nuestra sociedad y también de la Iglesia. Yo creo que se ha hecho mucho. A veces tenemos una idea negativa, pero yo creo que se ha hecho mucho. Que en España, decía yo hace poco tiempo, con 5 millones de parados, con 5 o 6 millones de inmigrantes, no haya habido especiales estallidos de violencia, se nota que ha habido una tarea muy importante de educación, de sensibilización de las personas para saber ver al inmigrante no simplemente como una persona que viene a agredirnos o que viene a quitarnos puestos de trabajo o un competidor, un rival que pone en peligro nuestras seguridades, sino como una persona que necesita y que viene a nosotros, y reconocerle como persona incluso antes que como diríamos una fuerza económica. Pero fíjese, monseñor, que a raíz de este horrible asesinato que hemos conocido en París, en las redes sociales se mueve, no en España, por cierto, pero sobre todo en Europa, en el resto de Europa, la idea de que hay que echarlos a todos. Hay que echar a todo este componente de inmigración que tiene Europa. Quedémonos con la Europa, digamos, histórica, podemos decir, pero a todos estos echémosles ya. Entonces, claro, la respuesta de la Iglesia... ¿Quién dice eso? Dice eso. Hay decenas de tweets y se está produciendo, y hay un movimiento, como sabéis, en Europa
En Alemania, fundamentalmente, que es una asociación que está hecha para que todo el elemento islámico se vaya de Europa. Entonces, ante esta fiebre, digamos, producto sin duda de un shock que tiene Europa en estos momentos por la actitud del islamismo radical, pero se está produciendo. Entonces, claro, la respuesta de la Iglesia en esto es clara, supongo. Sí, yo creo que ha habido grupos políticos y además basándose en el derecho a la diferencia, Dice, como las migraciones son las que acaban con las diferencias, señores, para salvar la ecología y para salvar las identidades, que el africano se quede en África, el asiático en Asia y el latinoamericano en allá, y que se queden, ¿entiende? En nombre de un derecho a la diferencia, en definitiva lo que no se quiere es acoger y tener cerca al diferente. Esa es una realidad que se ha dado. Yo creo que está en disminución, pero todavía hay grupos políticos que apuntan por ahí, Cuando todos los pueblos somos hijos de muchas culturas, llevamos sangre de muchas razas, los españoles, pues seguramente llevamos griega, latina, en fin, árabe y tantas, y nos hemos ido formando así, Es una ley de los pueblos, decían ya los clásicos, el peregrinar y el encontrarse, no es una ley de los pueblos. Pero habrá que ordenar la inmigración, ¿no? De manera que no sea caótica y que no produzca esos efectos de crispación y de enfrentamiento. Habrá que ordenarla de alguna forma. Yo creo que todos los años, con motivo de las migraciones, los papas han sacado un mensaje. Yo creo que todo lo que se puede decir desde la doctrina de la Iglesia sobre las migraciones lo dijo ya Juan Pablo II, y él reconoce el derecho de los estados también, diríamos, a regular los flujos migratorios. Eso es importante. Es importante. Las fronteras están ahí, también es una defensa de los pueblos, etcétera. Y no se puede prescindir de ellos, Sabemos que también hay grupos radicales que quisieran prescindir de todo y ancha es Castilla, probablemente entonces los más pobres serían los que más sufrirían. Y aquí la Iglesia Madre, esa Iglesia que acoge, hace fundamentalmente una labor educativa con las personas que acuden a ella y a las que les da además una salida laboral, porque lo hemos visto, les ayuda a buscar trabajo y también, por supuesto, es una ayuda personal, íntima, a las personas que tienen la suerte, yo creo, de caer en manos de la Iglesia. Bueno, nosotros hemos hablado siempre de la acogida, después hemos dado el paso a hablar de la integración. A nosotros en la Iglesia nos gusta mucho hablar de comunión, es decir, cuando hay una persona que se acoge, diríamos, le sentimos como nuestro y además tiene derecho, diríamos también, pues a sentirse un miembro activo de nuestra comunidad, Piensen ustedes que vamos a necesitar, o estamos ya necesitando, la tarea de 3 inmigrantes para mantener la pensión de un jubilado. Y en las próximas fechas se habla de millones de inmigrantes, probablemente 50 millones han barajado las fichas hasta el año 50, de inmigrantes si queremos mantener nuestra situación, dada la natalidad tan escasa que existe. Entonces, yo comprendo que hay que regular los flujos, pero también comprendo que tenemos un mundo con tanta injusticia, con tanta desigualdad. Mire, cuando hay países donde la renta per cápita es 30 veces mayor que la de otros países, cuando el promedio de vida es casi el doble que en otros países del que proceden algunos inmigrantes, lo que uno dice, lo extraño es que no quieran salir todos y que no vengan más en avalancha. Pero querrían, querrían, no pueden, y además si fuera así probablemente serían ellos las primeras víctimas a veces, porque los que vienen en situaciones irregulares a veces sufren mucho más. Hay que sembrar allí. Hay que sembrar allí. De eso de lo que habla muchas veces hay que recordarlo, y por eso da gusto escuchárselo decir, y es que es verdad que hay que regular el flujo migratorio, pero no podemos olvidar, y muchas veces a las autoridades parece que se les olvida, la parte más humana de las tragedias con las que cada uno de esos inmigrantes llegan a nuestras costas. Bueno, desde aquí, Monseñor Benavente, vamos a invitar, porque todas las delegaciones diocesanas que desempeñan esa gran labor durante todo el año, en estos días en toda España van a celebrar multitud de actos en torno a esta jornada. Así que les invitamos a nuestros telespectadores a que acudan. La invitación y el agradecimiento también por la buena tarea que hacen, que también es importante reconocer. El agradecimiento total y absoluto, y además impagable, porque si el Estado tuviera que suplir
todo esto, no sé si podría ni pagarlo. Lo calculan. Pues ahí estamos, señor Benavente, muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes porque nos ayudan también a llevar adelante la campaña y a los medios. De eso se trata, señor.